Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Como cada martes estamos en vivo hasta las 20 horas, acompañándolos con los diferentes temas que nos toca vivir en esta realidad de gobierno que lamentablemente está excluyendo a mucha gente. A nivel nacional, las políticas son muy duras para los trabajadores, para la sociedad en general, los tarifazos, la inflación, los despidos, la desocupación, noticias que vemos todos los días en los canales, algunos con mayor intensidad, otros ninguneándola un poco. Por eso aquí en este programa nosotros tratamos a fondo la realidad de los trabajadores. Se acercan las elecciones y es una de las herramientas más legítimas y valideras que tenemos para transformar esta realidad. ¿O no, Claudio? No te quepa duda, pero además tenemos un invitado que yo no quiero decir que estuvo de los dos lados del mostrador porque no queda bien, queda feo, pero abogado laboralista, pero también en la gestión y también dirigiendo en forma eficiente una compañía que pasó a ser estatal y que hoy se ve amenazada por una política por parte del gobierno, la famosa política de cielos abiertos, entre comillas, ¿no? Sí, las aerolíneas low cost. Y esto de que... Sí, yo no lo digo así porque no me sale el anglicismo. Pero... El bajo costo, diría, ¿no? Ah, bajo costo. Lo barato sale caro también, ojo, cuidado con eso. ¿Vos decís porque ir en pasamano, viajar en pasamano? No, digo por ahí lo que es propiedad del Estado, ¿no? Esta idea de que el Estado Claro. tiene que ser chico, de que el Estado se tiene que desprender de esas empresas que dicen que generan pérdida. Te vuelvo a decir, te lo dije en el programa anterior y se los digo a ustedes, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Les suena eso? ¿Les suena de algún momento a la historia de este país? Fue cuanto peor nos fue, cuando más sufrimos, cuando esto se achicó para todos y cuando sufrimos una represión feroz, ¿no? Pero bueno, estamos acá para ver cuál es el futuro, porque lo que genera unidad y militancia y posibilidad de hacer las cosas es un futuro, ¿no, compañero Recalde? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo ves esto de la gestión de las empresas, de cómo se está manejando en general? Digo, a partir de tu experiencia, ¿no? Varias cosas. En primer lugar, están gestionando el país como una empresa. Eso Muy buena es definición, algo muy que buena. nos está haciendo mucho daño a todos, porque buscan que cierren los números y todo lo que el Estado invierte en educación, en salud, en ciencia y tecnología, en transporte, es considerado gasto y le tienen que cerrar las cuentas. Pero aparte le tienen que cerrar las cuentas con ese criterio empresarial después de beneficiar a las grandes empresas de las que ellos son parte o tienen familiares o son amigos. Entonces, lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue beneficiar rápidamente y concederle los reclamos que venían haciendo las grandes empresas, las petroleras, nivelar la balanza para ellos. las petroleras, las mineras, las agroexportadoras, las empresas de medicina prepaga, las empresas que proveen energía, a todas les dieron tarifazo o le perdonaron impuestos. Y después vino la segunda parte, hay que cerrar los números. Entonces empezaron con los ajustes, le sacaron los medicamentos a los jubilados, le sacaron las pensiones a las personas con discapacidad, le sacaron el plan Progresar a los estudiantes de bajos recursos que tenían esa ayuda del Estado para poder terminar sus estudios, al mismo tiempo que abrieron las importaciones para favorecer lo que ellos llaman el libre mercado y sin importar si se fundían las pequeñas empresas, la industria nacional, empezaron a endeudar el país para sostener un dólar que aparte cada vez está subiendo más. Además está subiendo cada vez más, ¿no? Exacto. Pero es como si te hubieran dicho a vos, Mariano, no, lo que pasa que modernizar aerolíneas es nada más que un gasto.
Y en realidad se entiende, la audiencia entiende perfectamente la diferencia que hay de concepto entre lo que significa mejorar el nivel de vida en general de la población y no sé, irse de fiesta o endeudarse sin ver a dónde va el dinero, ¿no? Se entiende la diferencia entre una cosa y otra. Esta gente considera gasto lo que es beneficio para el conjunto. Este es el punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y festejan y celebran como un gran logro que le recortaron, al igual que a ciencia y tecnología, al igual que a educación, al igual que a otros programas sociales, celebran que le recortaron a la mitad el presupuesto para modernizar, agrandar y mantener el transporte aéreo en Argentina a través de nuestra línea aérea de bandera. Le recortaron el presupuesto a la mitad, le dejaron un mercado que por la recesión y por la política económica cada vez vende menos pasajes, que se achica, y como si esto fuera poco, iniciaron esta política de abrir los cielos, de promocionar la llegada de empresas privadas y extranjeras a competir en este mercado que no crece. Y para justificar también que va a pérdidas aerolíneas. Además es eso, le piden a aerolíneas que equilibre las cuentas, y a medida que iba creciendo en los ingresos para cubrir los gastos, ahora va a tener menos ingresos porque la gente tiene menos plata y porque los que sacan pasajes ahora tienen más opciones, o van a tener más opciones. Y cuando uno rasca encima un poco más, no es que abren el mercado, le dan autorizaciones a las propias, a la empresa de Macri, a esta Flybondi, que no sabemos quién es el dueño, pero es una empresa que presentó como capital social $6.000. No tiene aviones, no tiene empleados. Ah, bueno. Y el Estado le dio un permiso que la transformó en una empresa que ahora vale millones de dólares. Claro, lo que vale ahí es el permiso. Exactamente, la posibilidad de volar. Ahora pueden vender esas rutas a empresas que verdaderamente tengan experiencia, tengan trayectoria, tengan aviones, tengan empleados. Ahora vamos a, si vos querés, profundizamos ahora en el tema, pero justamente también te queremos preguntar por las PASO, ¿verdad? Y tenemos que cumplir, no tenemos que cumplir como si fuera una obligación indeseable, porque es importante que se conozca con toda la pauta publicitaria, ¿verdad? Y bueno, creo que estamos en condiciones de pasarlo ahora, ¿verdad? Bueno, y continuamos con esta entrevista a Mariano Recalde, y estábamos hablando de si esta política de cielos abiertos que impulsa el gobierno es mejor, es peor, nos va a dar más ventajas o menos ventajas, o va a facilitar el acceso de la gente a los vuelos. Y bueno, vos nos estabas contando un poco cómo era la realidad de esto, ¿no? Primero ya vivimos una experiencia de privatización de los cielos y de que operen las líneas privadas. Y así terminó Aerolíneas Argentinas fundida, con un servicio pésimo, no volando a un montón de ciudades o volando mal. Y el Estado, cuando se hace cargo de una línea de bandera, como cuando se hace cargo de cualquier otro servicio, lo hace en función social. Entonces, Aerolíneas Argentinas, durante la última gestión, tenía por prioridad promover el trabajo en la industria aerocomercial, pero además conectar a todos los argentinos. Después de 25 años volvimos a conectar todas las provincias. Después de 25 años, cada capital de provincia tenía vuelo directo y diario con la ciudad, con la capital federal. Empezamos a poner un montón de vuelos entre las provincias, corredores federales los llamábamos. A medida que se le permite entrar a las empresas privadas, puede ser que al principio uno diga, uy, hay más oferta, hay más vuelos y hay competencia y bajan los precios, pero estas experiencias ya las vivimos en otros países, terminan fundiendo a la empresa que tiene más dificultades. ¿Hay ejemplos? Y acá la que corre sí, en Perú, en Chile, en Colombia. Ah, mira. Pasó, me parece que van al modelo de lo que pasó en Brasil, que Varig, la empresa estatal, terminó cerrando y ocupándose el lugar empresas privadas. Creo que el proyecto con Avianca es ese, ir empezando de a poco a ocupar el lugar de aerolíneas. Hacen con políticas y precios de dumping, hacen quebrar a la empresa que presta un servicio en función social, porque estas líneas que entraron no entraron a hacer vuelos que hoy no cubre aerolíneas o a volar a ciudades donde la oferta de aerolíneas no alcanza, sino a aquellos destinos donde hay más rentabilidad, donde aerolíneas consigue hacer mayores ingresos, para compensar las otras ciudades
donde no los tiene, y esto va a terminar perjudicando seriamente a Aerolíneas Argentinas y probablemente con un serio riesgo de que termine cerrando. Mariano, se habla mucho de línea de bandera, la línea de bandera. ¿Es importante tener una línea de bandera? ¿Cuál es el beneficio que da? El transporte aéreo en general da muchos beneficios a las economías regionales, a la integración social y económica de un país. Pero particularmente una línea aérea de bandera lo que hace es decidir las rutas y las redes en función de las necesidades sociales y no de la rentabilidad de una empresa. Concretamente, si Aerolíneas Argentina fuera privada y solo le interesara la rentabilidad, hubiera puesto muchos vuelos a Bariloche, Córdoba, Calafate, Iguazú, que es donde hay más rentabilidad, y dejaría de volar, tener una estructura, una sucursal, equipamiento, personal en los 37 destinos a los que hoy llega Aerolíneas Argentinas dentro del país. Entonces, es importante una línea aérea de bandera porque presta un servicio por encima de la rentabilidad. Tiene como prioridad el servicio público y no ganar plata. Es como si usted dice, bueno, electricidad, tendido eléctrico. Y tendido eléctrico le voy a dar a las grandes ciudades. Y donde no sea rentable, porque la densidad y el poder adquisitivo de la población no justifica la inversión de hacer un tendido, bueno, ahí no le doy. Si no existiera una normativa y la obligación a las compañías de darlo. Bueno, con el caso de una línea de bandera, como lo está planteando Mariano, estamos en una situación similar. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que no, que son cuestiones puramente de negocios o que el Estado no tiene que gastar. El Estado no gasta, el Estado lo que hace es invierte y garantizar un derecho humano a estar comunicado y transportado por el conjunto del territorio, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Absolutamente. Piensan todo lo que es un servicio para la población como un gasto. Y todo lo que puedan recortar, ellos lo ven como un éxito de recortar gastos, aunque eso tenga como costo que un jubilado se quede sin medicamento, que una persona con discapacidad pierda el subsidio o la pensión que tiene para poder mejorar un poco su condición de vida. La verdad que es una mirada inhumana, insensible y aparte que es un fracaso como política económica general, porque lo que tuvo éxito en la Argentina fue precisamente, en lugar de poner plata arriba y que derrame, en poner plata abajo, en los trabajadores, en los jubilados, en los estudiantes, en los niños cuyos padres trabajan en negro o no tienen trabajo, y ese dinero genera consumo, ese dinero genera movimiento económico, ese dinero sube al mercado, a la producción. Esa es la clave, en definitiva, ¿no? Porque podemos estar hablando de si competencia o no competencia, pero si no hay dinero para viajar, ¿quién viaja? O sea, a nivel masivo, ¿no? No estoy hablando de determinado sector, sino de que todo el mundo tenga la posibilidad de tomarse un avión. Esa es la idea, y en ese volumen es generar no solamente la función social y la obligación de comunicarse con todo el país, sino es la posibilidad real de que la gente diga, me tomo un avión. Digamos, si no hay gente que tenga plata, que tenga trabajo, que tenga un poder adquisitivo medianamente aceptable. En estos años Aerolíneas pudo progresar, crecer y mejorar porque había condiciones en el país para ello, porque había un Estado que apoyaba, pero fundamentalmente había un montón de argentinos que podían viajar en avión por primera vez o que tenían facilidades para tomarse un avión y no fundirse. Claro. Por eso pasamos de vender 5 millones de pasajes en el 2009 a 11 millones en el 2015. Más que se duplicó la cantidad de pasajeros durante ese periodo. Impresionante. Hay muchos mensajes. Sí, tenemos muchos mensajes que se comunican a las líneas en vivo. Vos también nos podés llamar y comunicarte, como hizo Carlos de Olivo, que dice: estamos de acuerdo que este gobierno no hace nada por los trabajadores, la grieta no se resuelve. Bueno, hay una grieta, sí, realmente, entre los que más tienen y los que menos tienen, que cada vez se está profundizando. José de Rosario, saludos muy grandes a Mariano, todo nuestro apoyo desde Rosario. Camila de Almagro, tenemos que sacar a estos ricachones de la ciudad. Y Pedro Donce, este es un mensaje para vos, Mariano, dice: Recalde dejó una deuda muy grande en Aerolíneas, no es mal dirigente, pero dejó una deuda grande. Por ahí sí, capaz que se refiere a este embrollo del CIADI, que no es una deuda que hayamos dejado, ni mucho menos, al contrario.
los números de aerolíneas mejoraron enormemente desde que el Estado se hizo cargo hasta diciembre de 2015, que es donde conocemos, porque después no se mostraron más números de la empresa. Debe hablar de este embrollo del fallo del CIADI, que le dio la razón a un grupo de mafiosos, de empresarios vaciadores de nuestra línea aérea bandera, que la tuvieron mientras era privada, que la perdieron porque la quebraron y el Estado tuvo que salir a rescatarlos, que terminaron presos en España por el vaciamiento de la compañía, fueron condenados por la justicia española, reclamaron una compensación por la expropiación en la justicia argentina, una justicia que no es kirchnerista precisamente, y les rechazó la justicia argentina ese reclamo, y un tribunal que parece estar por encima de la soberanía de los países, ahora les reconoce una compensación que es absolutamente improcedente. Ojalá que el Estado argentino no pague y se plante, como se debió haber plantado también con los fondos buitres en su momento, y no lo hizo. Casualmente esta demanda no la pudo llevar adelante el Grupo Marzanz y los empresarios porque están presos, porque quebraron, sino que le vendieron el juicio a un fondo buitre. Y el que va a llevarse esa plata es un fondo buitre que compró el juicio y lo siguió llevando adelante. Patrocinado por dos estudios jurídicos. Uno cuyo socio, uno de sus socios hoy es vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Ah, qué casualidad. Y el otro, el estudio Fargosi, que es un vocero del gobierno actual en temas judiciales, fue miembro del Consejo de la Magistratura. Así que fue el propio Macri el que llevó adelante esa derrota en el CIADI. O sea, no es que vos gastaste más de lo que tenías, es que, claro, es que se generó un fallo que fue a posteriori. Y el fallo no les dio toda la razón, porque encima reclamaban 1.000 y pico de millones de dólares. De los 3 árbitros, 2 fallaron a favor de este fondo buitre y uno en contra, diciendo que era improcedente. O sea que la verdad que es un fallo vergonzoso que atropella la soberanía nacional y que además le reconoce una compensación a una banda de mafiosos. Pero por lo demás, operativamente entonces no se generó esa deuda que se... No es una deuda, hay un fallo que ojalá que el Estado lo... Bueno, queda claro, ¿no? Queda claro. Lo recurra, es bueno impugne y no lo acate silenciosamente. Bueno, ¿cómo ves las PASO, Mariano? Yo creo que hay un sentir en la población de mucha preocupación, de mucha angustia, de mucha inseguridad respecto de su situación personal, de su vida cotidiana. Muchos que sabían que podía pasar esto si ganaba Macri, otros que creyeron que el cambio les iba a mejorar las cosas o no iba a perder nada de lo que tuvo, pero la realidad cotidiana con cada trabajador, jubilado, estudiante, comerciante, estamos hablando mucho con los comerciantes por los distintos barrios, las cosas que nos cuentan son de mucha angustia y de mucha preocupación. Los comerciantes que quedan, ¿no? Porque hay un montón de negocios cerrados que se ven en la ciudad. Muchos que han cerrado, muchos que han tenido que achicar o que cerraron sucursales o que tuvieron que despedir gente. Hoy hablaba con un tintorero de la calle Scalabrini Ortiz que tiene la tintorería hace 80 años, ¿no? Era de su bisabuelo. Y contaba que nunca vivió una situación tan abrupta como esta ni en el 2001 y que tenían 5 empleados y que ahora atienden ellos con 2 empleados. La familia se puso a trabajar y atiende con 2 empleados porque no pueden cubrir los costos de mantener ese personal. Así, en cada una de las pequeñas empresas, comercios que visitamos, o achicaron o hacen un esfuerzo enorme para no achicar el personal. Todos les está yendo peor. Los trabajadores con la angustia de no saber si el mes que viene van a tener trabajo, van a tener sueldo, si el sueldo les va a alcanzar para pagar la luz, porque aparte no solamente aumentó de una manera escandalosa las tarifas de luz, gas, agua, sino que además tampoco se sabe cuánto te va a venir. Todos los meses te viene una cifra distinta, te aumenta, independientemente del consumo. Ver a los jubilados que apagan las estufas, aún en estos días de frío, para por temor a la boleta. Hay mucho miedo a perder el trabajo, miedo a que te llegue la boleta de luz, miedo a lo que se viene. Y particularmente, por eso estamos muy activos recorriendo la ciudad. Ya sabemos qué es lo que viene después de octubre si les va bien a este gobierno. Cuando nos prometían que íbamos a vivir mejor, nos aplicaron tarifazo, devaluación, endeudamiento, contra lo que prometían. Ahora ya avisan
que después de octubre va a haber un tarifazo, va a haber una reforma laboral que ya están circulando los borradores, una reforma previsional, una reforma impositiva. Va a venir un ajuste mucho mayor. Entonces, este es el momento de decirle al gobierno, decirle a Macri, que el pueblo no está de acuerdo con esto. Y la manera en democracia es votando. Y votando en contra del gobierno. Hay una creencia, por ahí, perdón que justo te interrumpa, sí, pero hay una creencia en la gente, en el colectivo, de que las elecciones de medio término son simplemente elecciones de medio término, que no tienen importancia. Por ahí estaría interesante que le expliques a los que están en sus casas, en una manera técnica, pero sencilla, de qué sirven estas elecciones, para qué sirven, además de que todos sabemos, ¿no? Diputados, senadores, pero... Todas las elecciones son importantes porque el pueblo se expresa y es el momento en el que el pueblo puede opinar y todos valemos uno. Claro. Ahí el que tiene mucho poder adquisitivo, el que está sin trabajo, todos valemos uno y podemos expresarnos respecto de lo que creemos que es mejor para el futuro. En las elecciones de medio término lo que evaluamos es al gobierno que está gobernando y que va a tener 2 años más de gobierno. No va a cambiar el gobierno si gana Unidad Ciudadana, pero sí el gobierno va a tener que escuchar, va a tener que prestar atención y va a tener que enderezar el rumbo si gana Unidad Ciudadana. Por eso es tan importante votar y votar a la expresión que significa un llamado de atención a este gobierno y a Macri. Hay en la gama de boletas algunas opciones que se dicen opositoras, pero que en realidad es un voto de confianza y de acompañamiento al gobierno. El caso del embajador de Macri, que se postula por la Ciudad de Buenos Aires, o la coalición que era el Frente Renovador, que ahora es un país que le vota todo en el Congreso, pues lo escuchamos en los canales de televisión, son recontra opositores. Ahora van al Congreso y le votan todo a Macri. Entonces, si uno quiere hacerle un llamado de atención, evaluarlo negativamente y sacarle el apoyo a este gobierno por las medidas que está tomando, Unidad Ciudadana es la expresión, una expresión nueva, pero es la expresión que representa a esa gente. Pues sí, es la expresión política más efectiva para pararle la mano, exacto, para pararle la mano al gobierno. Exacto. Yo estoy convencido de que si uno vota a estas otras opciones que acabo de mencionar, no va a oponerse a la reforma laboral. Con esos candidatos no se va a oponer a la reforma previsional y a subir la edad jubilatoria, por ejemplo, o a más endeudamiento, porque ya vienen votándole todas esas cosas. Pero vos no decís uno fue embajador en Estados Unidos, claro, el otro en el Congreso. Mariano, los trabajadores que están escuchando esto, sí, digo que son pues claramente entonces lo que decís, che, acá si viene una reforma que signifique flexibilizar y bajar condiciones de trabajo, nosotros nos vamos a poner. Digamos. Exactamente. Perfecto. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos. Digamos, no solamente oponernos a cualquier reforma que reduzca los derechos de los trabajadores, las vacaciones, el aguinaldo, las jornadas, los descansos, las licencias, como ocurrió hace poco en Brasil, no es un invento, es un proyecto regional y es lo que Macri viene prometiendo y viene queriendo efectivizar hace tiempo y lo viene diciendo en sus últimos discursos desde que es sincero, desde que dejó de estar en campaña viene diciendo que los trabajadores tendrían que trabajar sábado y domingo, más horas, que tiene mucha licencia, que tienen que trabajar más horas. Y que el costo laboral es un costo más que hay que bajarlo, o sea, el salario hay que bajarlo. No le quepa duda que decir la verdad seguro que es un valor, pero la verdad que esta verdad a los trabajadores no nos sirve y significa que volvamos a apoyar o plebiscitemos a favor de nuestros verdugos. Lo que está diciendo Mariano es claro. Acá de lo que se trata en las PASO es de ser efectivo, y ser efectivo para poder frenar este ímpetu que tiene este gobierno para ir en contra de los que menos tenemos. Así que bueno, está claro, lo que hay que hacer es esta gran movilización que significan los votos, llevarla adelante diciendo no a esta política de ajuste. Muchas gracias, Mariano. Gracias por la invitación. Dale, nos vemos en la próxima en la Cultura del Trabajo.